Hola, bienvenido a todos los inscritos y los que están uniéndose. Mientras se sigue sumando gente, vamos a hacer una introducción y un resumen más o menos de lo que se conversó ayer. Bueno, este es el segundo día de diálogo sobre el tema de las carreras de perros. Para los que se conectaron hoy y no pudieron estar en la charla de ayer, fue con las abogadas Karin y Dafne de la Fundación APLA y con Patricia y Karina de la Municipalidad de Graneros. Les comento que bueno, este encuentro y diálogo surgió desde la premisa que para cualquier debate o discusión se necesitan argumentos y se necesita homogeneizar estas ideas para reflexionar en ellas. Ayer la exposición estuvo enfocada en el marco legal, comparativo con otros países también, y en conocer los procesos de los proyectos actuales en el Congreso Nacional. La charla fue grabada y esperamos poder subirla a una plataforma en el mediano o corto plazo. La charla de hoy día también la vamos a grabar. Para contextualizar el tema de esta discusión de las carreras de perros, en Chile las carreras de perros no están prohibidas por ley, como sí lo están en otros países vecinos como Argentina, como Uruguay por decreto presidencial. En los lugares donde la actividad se reguló, la tendencia hoy día también es a la prohibición por el alto abandono y sacrificio también de perros en otros países. Existen dos proyectos de ley en el Congreso Nacional. Hay un proyecto de ley que busca prohibir las carreras de perros a través de una modificación en la ley 20.380 de protección animal para prohibir y sancionar la organización de carreras de perros. Este boletín es el 12420-12, que si de repente lo pueden anotar por ahí, 12420-12, porque ustedes mismos lo pueden buscar en la página del Congreso y de hecho pueden leer el proyecto de ley. Este proyecto fue ingresado en enero del 2019 y fue aprobado en julio del 2019. Fue aprobado solo por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto no quiere decir que ya sea una ley. Este proyecto es presentado desde la mirada del bienestar animal, apoyado por diputados, pero presentado por organizaciones pensando en el bienestar animal. También existe otro proyecto que busca regular las carreras de perros, fue presentado por diputados generalmente pro rodeo y por una corporación que organiza y difunde las carreras de perros. Este proyecto fue presentado en julio más o menos del 2019 y aprobado a finales del mismo año, solo por la Comisión de Agricultura, que esto tampoco significa que sea ley. Ambos están en la misma disputa, en la misma espera, que entrar a la Cámara Baja para la votación de los 155 diputados. Estos se ingresan por tabla, generalmente los proyectos se ingresan por prioridad país, o sea, en este momento los que están ingresando tienen que ver con la pandemia, por ejemplo, y también ingresan muchos proyectos que tienen que ver con popularidad, con apoyo social, con protestas, por ejemplo, con alta demanda social. Esos proyectos también suelen ingresar más pronto a la Cámara Baja. Si no, los proyectos pueden estar dormidos durante años, como lo estuvo, por ejemplo, el tema de la ley de tenencia responsable, estuvo muchos años dormido en el Congreso de un lado a otro, del diputado a la Cámara del Senado. Así que nosotros obviamente como fundación, y también espero representar a todas o la gran mayoría de las agrupaciones, estamos en defensa de los derechos animales y estamos apoyando el proyecto de la prohibición de las carreras. Esto es como un resumen de por qué surgió la charla y también de las cosas que se comentaron el día de ayer en el marco legal y desde la experiencia que vivimos prácticas de los municipios, que fue súper importante también conocer la experiencia que tiene Graneros a nivel municipal y lo que ellos también hacen para el tema de fiscalizar, por ejemplo, que también son una de lo que pueden hacer los municipios, también pueden fiscalizar. Así que fue súper importante conocer y ver a los municipios, específicamente al Departamento de Medio Ambiente, como un aliado para poder seguir con esta lucha. Antes de introducir a los exponentes que nos acompañan el día de hoy, queremos recordarles mantener los micrófonos silenciados. Si les surge cualquier duda, pueden levantar la mano a través del programa Zoom. Esto está en la opción de participantes. Es un levantar la mano virtual de cierta forma. Esto para no interrumpir las exposiciones y porque son también complementarias entre ellas, ¿no? La medicina general y la parte de la etología de comportamiento.
Así que guarden sus preguntas, escríbanlas, y después obviamente les vamos a dar un periodo para que después de las 2 exposiciones, ustedes, los que tienen levantada la mano a través del programa, les voy a dar la palabra para que puedan sacar el muteo del micrófono y puedan comentar. Así que tratemos de que las preguntas sean lo más concisas posibles, y que también no nos salgamos de la temática principal, que es el tema de las carreras de perros, principalmente por municipios de tenencia responsable, y sabemos también que existe obviamente problemas en el marco legal, en lo lenta que son las fiscalizaciones, o en la falta de fiscalización, y lo lento de todos los procesos legales. Entonces obviamente surgieron muchas preguntas que tenían que ver con ese tema, que son súper importantes, pero para poder enfocarnos en el tema de las carreras y no salirnos tantos del tema. Así que, bueno, los voy a presentar a los que nos acompañan hoy día. En primer lugar está Romy Weinborg Astudillo. Ella es jefe de carrera y académico de la Escuela de Ciencias Agrícolas y Veterinarias de la Universidad de Viña del Mar. Es médico veterinaria y tiene título de especialista en medicina interna de animales pequeños en la Universidad de Chile, magíster en ciencias médicos veterinarias, es parte del Colegio Médico Veterinario de Chile, específicamente del Consejo Regional de la Región de Valparaíso y Marga Marga, es parte de la Sociedad Chilena de Zoonosis, de la Sociedad Chilena de Infectología y de la Sociedad Chilena de Patología Clínica Animal. También es autora de publicaciones indexas nacionales e internacionales. Y también nos acompaña Gonzalo Chávez Contreras. Él es médico veterinario y magíster en ciencias veterinarias de la Universidad Santo Tomás, máster en etología aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, diplomado en etología clínica, profesor asociado de etología clínica y bienestar animal de la Universidad Santo Tomás, coordinador del diplomado en etología clínica veterinaria, también de la Universidad Santo Tomás, subdirector de la Comisión de Tenencia Responsable de Mascotas del Colegio Médico Veterinario de Chile, y secretario de la Asociación Veterinaria Latinoamericana de Zoopsiquiatría. Ambos, tanto Romy como Gonzalo, han sido parte activa del debate en el Congreso sobre las carreras de perros. Por lo tanto, bueno, además de la exposición, obviamente nos pueden comentar ahí su experiencia con estas exposiciones en el Congreso. Así que sin más, le voy a dejar la palabra a Romy Weinborg. Ella va a ser la primera que va a exponer, y luego, seguido de ella, expone Gonzalo. Así que, Romy, la palabra es tuya. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, y quisiera partir diciendo que en el fondo los galgos son unos perros que merecen nuestro cariño y nuestra preocupación, al igual que todas las otras mascotas y animales, pero en particular me van a ir entendiendo por qué les digo esto, ¿ya? Voy a compartirles ahora. Ahí sí, sí. Ya. Bueno, la idea de esta charla es en el fondo a los potenciales adoptantes, ¿ya? Es darles a conocer qué es lo que deben saber de esta raza, porque hay algunos mitos instalados en cuanto a esta raza, y por lo cual esto es como lo conocido, ¿cierto? Que está publicado y es por la Federación Cinológica Internacional, ¿ya? Y que es lo del galgo en general, ¿ya? Que es una raza antigua, ya eso se sabe. Hay discusiones respecto al origen, ¿ya? Pero sí hay datos, ¿cierto? En las tumbas egipcias, y que de perros tipo lebreles, ya independiente que sean estos, los perros faraones, pero desde ese origen parte. Y posteriormente este perro se genera la raza en Gran Bretaña, y posteriormente hay un desarrollo del lebrel español o el galgo español, ¿cierto? Que es el que se utiliza normalmente para la caza. Y el greyhound es el que se conoce más como para el tema de carreras, ¿ya? Pero ambos son galgos. En general, sabemos que este es un perro, como sale ahí en la foto, que ustedes lo ven, es fuerte, ¿cierto? Con una musculatura muy desarrollada, es simétrico, y que tiene, ¿cierto? Cuando está en reposo, su lomo, su columna levemente arqueada, ¿ya? Pero cuando nosotros vemos esto,
¿ya? Y que es como lo que más se escucha, vemos perros que son deportistas, así como deportistas de élite, ¿ya? Y esto ha hecho creer, ¿cierto?, a cierto grupo de la población que este perro fue creado para las carreras, ya sea para las carreras deportivas o para la carrera para cazar, ¿ya? Pero que en el fondo para eso fue creado. Y el origen del galgo finalmente es desde el perro de compañía, que tiene aptitudes, ya por cómo está formado en el fondo, anatómicamente, tiene aptitudes para correr, ¿ya? Y eso es lo que quisiera mencionar, es muy importante, este perro es un perro de compañía, ¿ya? No hay que clasificarlo como un perro solo deportista, ¿ya? Un poco lo que hablaba Pamela al principio es que la actividad de las carreras a nivel mundial han ido siendo mermada, ¿cierto? Esta actividad ha ido disminuyendo su actividad y cada vez está siendo más difícil que esta actividad sea bien vista. Y en el sentido de que todos hemos ido entendiendo, y esto lo va a desarrollar más Gonzalo con la otra exposición, pero hemos ido entendiendo que va cambiando la cultura, ¿ya? La cultura que antes nos decía que estaba bien explotar un animal para divertirnos, ¿ya? Eso ya no es bien recibido por nuestras generaciones y sobre todo por las generaciones más nuevas. Entonces, esto es algo que hay que ir cambiando. Y respecto a eso, en Estados Unidos, ya en casi todos los estados se ha prohibido el tema de las carreras de galgos, y en otros países ha estado regulada, ya como en Australia, Irlanda y Reino Unido. Pero lo importante de los países en que hay regulación es que el Estado subsidia la actividad, ¿ya? Y eso lo digo porque es importante, porque esto significa que se gasta dinero para ello, y todos entendemos que hay prioridades más importantes, ya como la que estamos viviendo actualmente, y que el Estado debe velar por el bienestar, pero no debe subsidiar una actividad de este tipo. Ya, esto es desde mi punto de vista. En Argentina, en Uruguay, esto ha sido prohibido, ¿ya? Ok, ¿qué nos habla también respecto a las carreras a nivel mundial? Son datos que están publicados por distintos autores, ¿ya? Y nos habla de que aproximadamente, por ejemplo en Australia, de 8.000 perros que nacen, ¿ya? En Nueva Gales del Sur, 3.000 de ellos son sacrificados. La razón que da este autor es que dice que son por ser demasiado lentos, pero independiente de la razón, ¿ya? De esos 8.000 perros, 3.000 son sacrificados. Lo mismo, hablan otras publicaciones que más o menos 17.000 greyhounds son eutanasiados ya por año por golpes o por daños o traumas, injurias que se generan a raíz de la actividad deportiva, ¿ya? Entonces es muy brutal lo que yo les estoy diciendo, son números muy altos. También hay otros autores que establecen que hay aproximadamente 3.000 a 5.000 perros que se retiran de las carreras, o sea, que de todos esos perros que se saben que hay un censo de perros que hacen carrera, 3.000 a 5.000 se retiran y no se sabe qué pasa con ellos. Y en Estados Unidos, más o menos la mitad de los perros galgos de las carreras son sacrificados por año. Por lo cual, cuando uno revisa esos datos, nos da una tasa de eliminación de más o menos el 50% de ellos. Es muy alto, ¿ya? Y si bien en Chile no tenemos estos datos, no debe ser algo diferente, ¿ya? A lo publicado. A lo mejor es menos, pero aunque sea un poco menos, no es aceptable tampoco. ¿Ya? Todos hemos visto distintos casos de maltrato animal, de estos galgos, los greyhounds, o de los galgos españoles, o de los mestizos chilenos galgos que están, porque tienen aptitudes también y los utilizan. Y por ejemplo, esa foto de ahí, un pantallazo, un caso de maltrato animal, que estuvo, ¿cierto?, sin comida y sin agua, y en condiciones que de verdad uno dice, esto no puede estar pasando, ¿ya? Pero eso sucede. Y
acá yo les voy a comentar de algunos casos ya que me ha tocado ver, ya, por ejemplo, este que es impactante, que se llama Rayo, y este es un galgo que a raíz del entrenamiento debió ser amputado en sus 4 miembros. Y entenderán que está con prótesis, y esto es cómo haces o cómo llegas a este nivel. Ya esto salió en prensa y de hecho iba a ser eutanasiado, pero la médico veterinario que lo vio decidió hacerse cargo. Y en el fondo se hizo cargo de todo el gasto médico que significa tener un paciente de este tipo. ¿Ya? Por ejemplo, casos que no son tan brutales, pero ustedes se preguntan, Lady, ¿cierto? La perra que ven ahí, galgo con sarna sarcóptica, ¿ya? O sea, esto es una enfermedad que es infecciosa y con pioderma, o sea, infección a la piel, por más de un mes, y tenía dueños, y llegó a consulta, ¿ya? Ustedes entenderán que, ¿por qué llegamos a ese nivel? ¿Ya? ¿Qué bien podría suceder en otros tipos de perros? ¿Ya? Yo les estoy comentando algunos casos. Por ejemplo, perra galgo, Yuli, ya de 2 años, que fue abandonada en la San Tomás, en Talca, por una fractura y fue abandonada por sus dueños. ¿Ya? Posterior a eso, yo la adopté, ¿ya? Y se hicieron 2 cirugías, una que tuvo que ser realizada en Santiago porque la técnica no estaba disponible en Talca, y posteriormente se tuvo que hacer igual la amputación. ¿Ya? Esto significó una alta cantidad de gastos médicos, ¿ya? De viajes, etc. Y finalmente ella muere por un tumor a nivel cardíaco. ¿Ya? Otros perros, ya Lorenzo le pusimos así, él está abandonado en un basural, ya que esto es algo súper común, los que rescatan galgo les podrán decir. Y finalmente, o sea, cuando lo llevan, tenía esta lesión, o sea, un nivel de infección, perdón, y era un tumor, ¿ya? Ustedes entenderán que eso no es de un día para otro. Y así los abandonan. Ya, obviamente, él fue sacrificado, ya eutanasiado. Acá tenemos a Rolo, ya, Rolo es un perro que estaba abandonado, ¿cierto? Que en el fondo la vecina de la persona que lo abandonó se empezó a hacer cargo de él, pero había sido atropellado, ¿ya? Y el dueño realmente no se hizo cargo. Cuento corto, le significó la pérdida de falanges y amputación en miembro anterior. Actualmente se encuentra esperando la prótesis, ¿ya? Rayo, un macho, 4 años, nuevamente abandonado en basurero, con fractura, ya él debió ser amputado, no, tampoco había opción de recuperarlo, y posteriormente a eso tiene esta herida, ¿cierto? Cuando ya estaba en la casa de sus adoptantes, esta herida de este tamaño gigante que significó 3 meses de tratamientos médicos, ¿ya? Entonces entenderán, otro galgo amputado, miembro posterior, etc. Y esos son algunos casos como anecdóticos que uno podría decir, pero ya, volvemos a la literatura. ¿Con qué nos encontramos? Con que esta actividad está catalogada como deporte sangriento, ¿ya? Y esto es por los abusos y las prácticas que se utilizan en los distintos entrenamientos que se pueden ver y que se pueden ver en distintas partes del mundo. Se describe que hay etapas de sufrimiento innecesario, desde la crianza, el entrenamiento, el alojamiento y la disposición final. Se refiere a que la crianza, por ejemplo, estos perros, que obviamente son seres sociables, son apartados cuando no sirven o no tienen la física que se espera, ¿ya? Una vez que estos cachorros pueden ser elegidos, se hace un entrenamiento que puede tener consecuencias como las que vieron en las fotos. Y algo que no es menor, y ahí me podrán después hacer sus comentarios quienes tengan galgos, el tema del alojamiento. El alojamiento tienden a tener caniles que no son de la mejor calidad. Muchas veces durante estas actividades los tienen en jaulas de pequeño tamaño,
ya de pequeño tamaño, que los perros apenas se dan vuelta. Y, por ejemplo, en el tema de los caniles, cuando están a nivel, o sea, exterior, ellos lo pasan mal, porque son perros que son intolerantes al frío, ya son muy magros. Entonces, de verdad estos perros disfrutan mucho estar dentro de la casa, estar abrigados, ¿ya? Y casi tienen un comportamiento como felinos. ¿Y por qué les digo eso? Porque estos perros, se sabe que cuando ustedes buscan o conversan con los propietarios de galgos, lo que más les llama la atención es lo siguiente, que la actividad favorita del perro galgo es dormir. Duermen, o sea, si tuviesen 27 horas del día, lo hacen. Y realmente por eso yo les digo que son parecidos a los gatos, porque son buenos para estar cerca de las estufas, ¿ya? Y duermen muchísimo. ¿Ya? El ejercicio que ellos requieren no es algo que tengan que estar corriendo 3 horas, para nada. Con paseos de 15 minutos, 2 veces al día, ellos son sumamente felices. ¿Ya? Por supuesto, las recomendaciones son las que pueda decirle Gonzalo, porque al menos se recomienda 45 minutos paseo diario. ¿Ya? Pero de todas maneras, estos perros, ¿qué quiero decirles? Que son perros que se adaptan muy bien a espacios pequeños, como departamentos, por ejemplo. Mientras tengan la posibilidad de salir a pasear, y pasear no significa salir a hacer deporte, sino que ellos corren, sí, de repente les baja la locura, y eso es verdad. Pues es como que se activan, pero se activan 15 minutos, corren, y de ahí siguen durmiendo. Y en cuanto a la disposición final, lo que hablan los autores también es que no se sabe qué pasa con ellos. ¿Ya? Un gran porcentaje de ellos hay un desconocimiento, pero de los que se conocen también tienen muchos sacrificios, ¿ya? Y que no necesariamente deberían hacerse. ¿Por qué? Porque significan recursos, ¿ya? Y cuando un animal es visto como un producto, ¿ya? Un animal que sea para deporte, esto también se sabe, hay apuestas detrás de eso, ya en países como en los que está regulado, ese tema también está regulado, el tema de las apuestas, pero cuando un animal, ¿cierto?, genera gastos y ya no les genera ingresos a los dueños, ya a los propietarios, a los tutores de ellos, deciden no hacer tratamientos médicos y los eutanasian, con suerte. Porque también otra situación que se da mucho, y esto se presenta mucho más en áreas más periféricas o rurales, es que incluso estos perros o los amarran, ¿ya? O los botan, o los cuelgan, y los cuelgan de los árboles. ¿Ya? Entonces, efectivamente es algo bastante cruento. Se sabe también que los perros en carrera ya tienen un promedio de vida de más o menos 3-4 años, o sea, que se mantienen corriendo en 3 a 4 años, y siendo que la muerte más común, más o menos, es entre los 24 y 35 meses de vida cuando están en carrera. Sin embargo, un perro galgo, cuando es mascota, puede vivir fácilmente 10-12 años. ¿Ya? Entonces eso es un detalle que no debemos dejar de mirar. Ese gráfico que está ahí, la mitad de las lesiones que se producen en los perros que corren es por fracturas en miembro pélvico, son en miembros posteriores. ¿Ya? Entonces ese dato también es muy, muy, muy importante de tener en mente. Algunas cosas que tenemos que tener claro respecto al galgo es que de salud, al igual que muchas razas de perros, tienen algunos temas. Y como cuál es que son trombocitopénicos, o sea, tienen menos plaquetas, ¿ya? Y eso puede generar que tengan alguna tendencia al sangrado. Pero más importante es que tienen menor cantidad de glóbulos blancos, ya son leucopénicos. Y eso significa que estas razas tienen menos resistencia a las infecciones, ¿ya? Y que pueden ser infecciones comunes, ya como la que yo les decía, o sea, infecciones por bacterias en la piel, como esa perra Lady que les mostraba, ¿ya?
o comunes como las transmitidas por pulgas y garrapatas, que nosotros tenemos pulgas y garrapatas en un alto porcentaje de perros, ¿ya? Y en este caso podrían llegar a ser fatales. Si bien puede darse la fatalidad en cualquier perro, ¿ya? En este caso se sabe que es más complejo por donde tienen menos lóbulos blancos y por ende es más difícil que el animal, ¿cierto? Que este perro galgo sea capaz de responder adecuadamente. Lo que les quiero decir es que necesitan atenciones médicas y chequeos probablemente más frecuentes que otros perros. También se sabe que, por ejemplo, los ejemplares que son mantenidos de carrera y que son mantenidos de manera confinada o en jaulas, amarrados, son animales que se estresan y se produce la hormona del cortisol. Y esta hormona se sabe, y esto está comprobado en las especies animales, tanto en humanos como en otras, es que deprimen al sistema inmune. Entonces, más encima, cuando yo les digo que por raza tienen un sistema inmune porque tienen menos células blancas, que no es tan eficiente, o sea, un perro más encima que está confinado de forma permanente, ya va a tener mayor dificultad con su sistema inmune. Y otra de las cosas que se ha comprobado a nivel internacional es el uso de diversas drogas, ¿ya? Opioides, corticoides, cocaína, andrógenos, anabólicos, lo que sea, para en el fondo poder mejorar el rendimiento como deportista, ¿ya? Y eso está comprobado. Por lo cual, esta situación, si bien en Chile yo no tengo antecedentes, no tengo nada publicado, ya no he encontrado alguna publicación, eso no significa que no se está haciendo, porque, por ejemplo, de mi experiencia clínica es que cuando yo he atendido a galgos y a propietarios de ellos les pido, onda, oiga, dígame qué es lo que ha usado en él. O sea, me han llegado con bolsas enteras de medicamentos. Y uno les pregunta, ¿y esto se lo resultó su médico veterinario? No, yo se los di. ¿Ya? Y en general eso es lo que pasa normalmente con este tipo de perros. Pero lo más importante, ¿cierto? Es esto lo que yo les quería transmitir. El temperamento, esto también es de la Federación Internacional, sino de la FCI, ya es que el temperamento que tienen es que son muy amables, ya son inteligentes, son perros muy cariñosos y son bien estables, ya. ¿Qué quiero decir con eso? Que son unos perros que ustedes se van a sorprender, porque de verdad cuando yo adopté el primer galgo, me llevé la sorpresa que es así, como en esta foto que sale así, pueden estar todo el día, y si están con una estufa y tapados, mejor. ¿Ya? Acá ustedes pueden ver, estos son algunos perros sacados de internet, otros perros de amigos, ya han ido adoptando galgos, pero ustedes ven, o sea, con otras mascotas, son perros sociales, durmiendo pero a pata suelta, y realmente estos perros, el único cuidado que hay que tener respecto al tema de adopción, aparte del tema médico, es que hay perros que no se acostumbran con los gatos, ¿ya? Y hay perros que son nerviosos y no se acostumbran tampoco con niños muy chicos, ¿ya? Porque son perros sensibles. ¿Qué quiero decir con eso? Es que deben ser evaluados, deben conocer o deben conocer el temperamento del potencial galgo que se quieren llevar a la casa. Muchas veces es un proceso normal y soportan súper bien a los gatos y andan súper bien con los niños. ¿Ya? En general es así, pero hay que tener ojo porque no quiere decir que todos los galgos sirvan para todas las situaciones o para todos los hogares. Nuevamente, puros galgos descansando, ¿cierto? Ahí la madre le hizo un gorro, con niños. Ella es Sara, es una perra que fue recientemente adoptada y su tutora se dio cuenta que estaba preñada. Y está actualmente con esos cachorritos. Además, lo que puede suceder con estos perros es que vienen con algunos traumas. Entonces, a veces es muy difícil socializarlo o hay que tener mucho trabajo
y compañía desde parte de un etólogo clínico que los pueda ir, ¿cierto?, ayudando o aportando cómo hacer la introducción. Pero con esto quiero que se queden. Ella, ¿cierto?, la Yuli que falleció, la verdad, cuando uno piensa un galgo de 3 patas, de verdad, ¿cómo va a andar? Quiero que vean. Ella y todos los galgos que yo he conocido, ¿cierto?, amputados, son así de felices con sus 3 patas. No hay ningún problema, si es que se le puede poner alguna prótesis, ideal, pero tampoco es lo necesario, ¿ya? Hay que tener ciertos cuidados, sí, pero este es el otro concepto que quiero dejarle. ¿Es necesario tener ojo con esta raza respecto al área médica? Sí, es importante. Pero también quiero que se queden con esto. Así estaba y así duermen casi todos los galgos que uno puede conocer. Estado catatónico prácticamente. ¿Ya? Él es Rolo, el que está esperando su prótesis. Por lo cual ahí está, digamos, las referencias bibliográficas que pueden encontrar sobre el tema de los galgos, se puede compartir después, pero esto es lo que yo quería compartir sobre los perros galgos. Realmente son una raza que es muy noble, son perros que son muy estoicos, por lo tanto, cuando manifiestan dolor es porque el cuadro es muy doloroso. ¿Ya? Son muy buenos pacientes, por lo tanto, cuando uno recibe como un caso clínico de un galgo, es realmente una ternura, porque son exquisitos, ¿ya? Pero quiero que sean siempre responsables con esta raza, porque sí requiere cuidados, ¿ya? También algo que no mencioné, esta raza se sabe que desarrolla más tumores que otras razas, ¿ya? No tanto como los boxers, que también se da, pero hay que estar atentos a tumores como óseos o incluso cardíacos, que fue lo que le pasó a mi perra, ¿ya? Entonces, efectivamente, es una bella raza y no merece el maltrato que se está generando en el mundo. Ustedes pueden ver que hay campañas a nivel internacional, y una frase que me gusta mucho, que me la dijo el doctor Guillermo Couto, porque él vino una vez a Chile y revisó a la Yuli, ¿ya? Y porque yo todavía no estaba muy segura si le amputaba el miembro posterior o no, o qué hacía, ¿ya? Como dueña uno se vuelve menos apto como médico veterinario. Pero cuando me la revisó, él me dijo, Romy, quédate tranquila, los perros vienen con 3 patas y una de repuesto. Por lo cual, les quiero transmitir, perro amputado es un perro que vive perfectamente su vida súper normal. Así es que eso es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Romy, por tu presentación. Creo que hay varios adoptantes dentro de los que están participando ahora y se sintieron súper identificados con las imágenes. Así que muy buena presentación y claro, ojalá que luego nos puedas compartir toda la parte bibliográfica de la presentación para poder también compartírsela, que fue también una de las cosas que estaban comentando en el chat sobre la presentación. Bueno, y luego de la presentación de Gonzalo vamos a emitir algunas preguntas para que ya las vayan pensando. Y ahora, Gonzalo, te dejamos a ti con la presentación, estamos atentos para escucharte. Hola, aquí estoy, no me he ido. Estaba un poco preocupado que tengo a mi hija dando vueltas, que está pidiendo la comida, pero la tengo controlada. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradezco que estén participando y me da mucho gusto en realidad que también hayan personas que estén interesadas en adoptar.
más allá que sean, en este caso, galgos, ¿cierto? Pero que estén interesados en adoptar un perrito que lo necesite. Y los felicito por sobre todo, además, porque se estén informando, porque se estén informando desde las fuentes correctas para que tomen una correcta decisión, porque es una decisión para muchos años, ojalá que para toda la vida de su futuro perrito. Bien. Pamela, ¿ahí se ve, cierto? Sí, se ve perfecto. Ya, súper. Bien, como dijo Pamela, mi nombre es Gonzalo Chávez, yo soy médico veterinario, trabajo desde hace varios años, hartos en realidad, en etología clínica y en bienestar animal. Y como habían dicho en el contexto al inicio de la presentación, junto a Romy participamos en una sesión en el Congreso frente a la Comisión de Agricultura a propósito del proyecto de ley que proponía regular las carreras de galgo. Y habíamos participado también en la Comisión de Medio Ambiente hace un tiempo atrás, como muy bien dijo Pamela, en un proyecto paralelo que se estaba presentando para prohibir las carreras de galgos. Ahora, de lo que vamos a hablar, ustedes, para los que participaron ayer, hicieron una muy buena charla relacionada con el marco legal que tiene que ver con la tenencia de mascotas, con el maltrato animal. Luego hablaron sobre algunas experiencias municipales y en la charla anterior Romy hizo una muy buena caracterización del galgo como raza, ¿cierto? Y eso es súper importante tenerlo claro, básicamente porque cuando uno conversa con las familias tutoras o responsables de una mascota, créanme ustedes que contrario a lo que uno podría pensar, no siempre conocen bien a su mascota. Bueno, a veces uno no se conoce ni siquiera bien a uno mismo. Entonces, esperar que además conozcan bien a su perro, a su gato o a su canario incluso, créanme que es todo un tremendo desafío. Y ese desafío, cuando no se cumple de la manera correcta, genera problemas en la convivencia, genera problemas en el vínculo y genera problemas finalmente en el bienestar, por supuesto. Y no solo de la mascota, sino que del entorno al que pertenece esa mascota. Como les decía, el bienestar animal, en este caso nosotros lo tenemos asociado directamente a la tenencia responsable como un concepto del que todos participamos desde hace algunos años hasta la fecha, y que se encuentra estrechamente relacionado con el bienestar humano, con nuestro bienestar. Como lo intento graficar en el esquema que están viendo en la diapositiva, están estrecha e indisolublemente relacionados el bienestar humano, el bienestar animal, la etología clínica, que es el estudio del comportamiento, la salud pública y, por cierto, el vínculo. Cuando se daña alguno de esos eslabones, que no digo que sean los únicos, ni que necesariamente hay algunos que son más importantes que otros, pero cuando se daña alguno de estos eslabones, claramente genera un desajuste en la armonía que hay o que debiese haber en la relación entre el ser humano y los animales. Solo para que consensuemos, esto lo vieron ayer, pero para que estemos bien de acuerdo, tenencia responsable es un concepto relativamente simple de definir, que tiene una definición bastante concreta en la normativa chilena. Es un concepto del que todos queremos formar parte, ¿cierto? Todos queremos ser tutores responsables de mascota, o al menos hacia eso debiésemos optar. Sin embargo, llevar a la práctica es súper complejo. Es mucho más complejo de lo que uno pensaría y es mucho más complejo de lo que uno quisiera. Fíjense que la ley de tenencia responsable lo que dice es que tenencia responsable corresponde al conjunto de obligaciones que contrae una persona, y que lo contrae voluntariamente, por supuesto, cuando decide aceptar y mantener un animal de compañía, y que consiste, entre otras cosas, en proporcionarle alimento, albergue y buen trato. Hay una dificultad, porque el buen trato, lo complejo de nuevo es definir qué es buen trato, brindarle los cuidados indispensables para su debido bienestar y no someterlo a sufrimientos evitables. Entonces, frente a esta definición muy simple de 4 líneas, ya nos encontramos de nuevo con tremendas incógnitas que tienen que ver con, bueno, ¿cómo le brindo el buen trato? ¿Cierto?
cuáles son los cuidados indispensables para su bienestar. Para eso primero tengo que saber qué es bienestar, y no someter los sufrimientos evitables. Eso quiere decir que hay sufrimientos que no son evitables. Entonces, si se dan cuenta, esto no es que ocurra solamente en esta ley, esto ocurre transversalmente en todas las leyes, y para eso después se formulan los reglamentos, pero que como tutor responsable nosotros debiésemos hacer el ejercicio de reflexionar, ¿cierto? Y como educadores en tenencia responsable, debiésemos hacer el ejercicio y reflexionar respecto de qué necesita realmente un animal con el que me estoy vinculando para que esté realmente bien y en armonía con el entorno. Suena bonito, pero es sumamente complejo. Existe otro concepto que está bastante de moda, diría yo, y el hecho de estar de moda a veces tiene, por supuesto, beneficios y algunas complicaciones, y es el de familia multiespecie. Y contrario a lo que muchos piensan, ser una familia multiespecie no es tener mascota, ¿cierto? Eso es tener mascota, eso es convivir con una mascota, ¿sí? Ser una familia multiespecie es mucho más que eso. Es, en primer lugar, entender qué es, ¿cierto? ¿Qué implica compartir la vida con un animal no humano, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es la posición que ocupa ese animal dentro de mi núcleo familiar? ¿Cuáles son sus necesidades? Reconocerlas, respetarlas, fomentarlas. ¿Qué tipo de relación quiero tener yo como familia o como individuo incluso con los animales? Entonces, los animales dentro de nuestra cultura, y esto es muy local, ¿cierto? Porque la relación que tengamos nosotros con los animales en Chile, e incluso en la zona central, puede ser distinta a la que tienen en la Patagonia, o en el norte, o en Bélgica, por decir cualquier cosa, ¿cierto? O en Turquía, ¿cierto? Que son culturas todavía más distintas a la nuestra. Pero los animales eh, son mucho más que compañía, ¿cierto? A los animales nosotros les podemos asignar muchos otros roles dentro de la sociedad. Y de nuevo es interesante hacer esa reflexión, porque de momento que yo voy asumiendo cuáles son mis responsabilidades y cuánto puedo hacer y cuánto debo hacer en esa relación, una relación que debiese ser bidireccional para poder construir realmente un vínculo poderoso. Como les digo, una vez que yo reconozco eso, recién puedo prestarle atención de la manera correcta y fomentarlo y educar. Y educar a los pares, educar a mi comunidad, a mi familia, de manera tal que esto vaya ganando adeptos. Como les decía hace unos minutos atrás, el bienestar animal está estrechamente ligado al bienestar humano, y la salud humana, en el más amplio sentido de la palabra, está también estrechamente relacionado con la salud animal. Y de aquí surge otro concepto que no sé si ustedes lo habrán oído, porque a lo mejor es un poco más técnico, pero es el denominado una salud, o One Health. Este concepto de una salud, de nuevo, lo que intenta explicar es que tanto lo que ocurra en las personas, lo que ocurra en los animales y lo que ocurra en el medio ambiente también, porque no nos podemos olvidar del rol protagónico que tiene el medio ambiente en todo esto. Entonces, es el que permite que todos los organismos que se encuentran insertos dentro de un gran ecosistema, que puede ser la Tierra, un continente, un país, una comunidad, entonces están estrechamente relacionados unos con otros. Entonces, al comenzar a considerar esto en nuestra filosofía de vida, uno en el fondo debiese comenzar a creer, o no, ni siquiera creer, en realidad a convencerse de que todas nuestras acciones con los animales, y esto va mucho más allá que el karma, ¿cierto? Todas nuestras acciones con los animales van a tener un impacto en algún momento en la sociedad. Y eso es súper importante tenerlo claro. Claro, en el caso de todos nosotros y de ustedes como oyentes, que por supuesto están súper sensibilizados con el tema, están más que evangelizados con el tema con la tenencia responsable, con la protección de los animales, con los derechos de los animales y con el vínculo humano-animal. Claro, de repente esto suena como demasiado evidente, pero esto no son conceptos que están del todo
incorporados en el colectivo. Entonces, por eso es tan importante no solo capacitarse, ¿cierto?, sino que también transmitir esa información para transformarla posteriormente en conocimiento y en un aprendizaje significativo dentro de las comunidades. En algunas regiones de Chile, como ustedes muy bien saben, y tal como lo comentaba Romy, las carreras de galgo, oficiales o rurales, si se quieren llamar así, son muy populares, y en ciertos periodos del año también son todavía más populares, ahora que se acerca el mes de septiembre, que independientemente de la situación sanitaria de nuestro país, sabemos que las carreras de galgo se siguen realizando de manera muy habitual en algunos lugares. Y en esos mismos lugares también el abandono de perros de estas razas es sumamente común. Yo tengo, mis papás viven en Limache, y en Limache, en algunos sectores de Limache también es súper habitual, lamentablemente, ver perros galgos que están abandonados o que viven, son de hábitos de vida libre, y que en determinados periodos los vuelven a capturar de alguna manera y los utilizan o para cazar conejos, o los capturan y después corren, y después cuando ya no corren bien los vuelven a abandonar, y todo ese ciclo bastante vicioso genera, por supuesto, un compromiso evidente en el bienestar de esos animales. Se vulneran, por supuesto, las libertades o las provisiones que son claves en el bienestar animal. Ya les voy a contar a qué me refiero con esto de las libertades o provisiones. Y el hombre, por supuesto, aquí es el principal responsable. Muchas veces las comunidades se enfurecen con lo que hacen los perros, ¿cierto? Y ustedes habrán oído hablar también muchas veces de cuál es el impacto que tienen los perros asilvestrados sobre el ganado, sobre la fauna silvestre. Pero esos perros no llegaron solos ahí. Esos perros están ahí por necesidad, esos perros están ahí, y el 90% de ellos tienen una familia, no voy a decir tutor o una familia responsable, porque claramente no son responsables, pero tienen una familia de la que en algún momento al menos dependieron. Y llegaron a la calle porque claramente no se respetó la norma respecto de la tenencia responsable. Entonces, aquí tenemos que asumir como sociedad esta responsabilidad, y como principales responsables tenemos que también tomar cartas en el asunto de manera responsable para poder resolverlo. Ahora, ¿qué es bienestar animal? Ojalá o les pregunto así, ¿quién ha oído hablar de bienestar animal? Y probablemente todos van a levantar la mano, pero cuando uno le solicita definir de alguna manera qué es el bienestar, ahí la verdad es que generalmente se cometen algunos errores, porque bienestar animal no es esto, no es lo que están viendo en la pantalla, ¿cierto? Que a todo esto le comentaba a Pamela al inicio de la presentación, que cuando uno busca fotos de galgo, yo quise para esta presentación buscar fotos bonitas de galgo, ¿cierto? Porque fotos dramáticas ya vimos en la presentación anterior, y claramente soy mucho, pero ahora para que nos quedemos con una imagen bonita de los galgos. Pero bienestar animal es esto, es lo que están viendo en la pantalla. El bienestar animal es que estén vestidos, es usar lentes de sol, es usar ropa de marca, que a todo esto encontré estas imágenes que parece que es como de una marca de ropa, de cuero, de carteras. No, y obviamente bienestar animal no tiene nada que ver con eso, ¿cierto? Bienestar animal en definitiva tiene que ver con, de nuevo, conocer, reconocer y reforzar cuáles son las necesidades en el más amplio sentido de la palabra de una especie en particular y satisfacerlas. Porque el concepto de bienestar comienza en la década de los 60, pero con los animales de producción, en los sistemas de producción intensivo, principalmente con las gallinas ponedoras. Ahí empezó el trabajo de investigación en bienestar animal, que por supuesto después ya con el paso de los años, después se extendió hacia los otros sistemas de producción intensivos también, después me refiero a cerdos, a bovinos, etc. Después animales de zoológico, pero el concepto actualmente ya está habilitado para ser utilizado de manera apropiada en incluso las mascotas. Entonces, bienestar animal tiene que ver, como les decía, con considerar que estamos trabajando, o más que trabajando, porque yo lo veo desde el punto de vista profesional, ¿cierto? Pero que nos estamos vinculando con individuos. Con individuos. Y el hecho de que sean individuos, más allá de que pertenezcan a una determinada especie o a una determinada raza,
este galgo, el que ustedes están viendo en este momento y que lo está mirando a los ojos, ¿cierto? Tiene motivaciones y tiene necesidades que pueden ser distintas a la de estos galgos, porque son individuos, tienen personalidades distintas. Y vuelvo entonces a lo que comentaba Romy y lo que les dije hace un rato atrás. Nosotros tenemos que ser capaces de conocer, más allá de las necesidades propias y características de una raza en particular, ¿cierto? Decían, el galgo es un gato que ladra, es bastante sedentario, le gusta la estufita, corre un rato y después se vuelve a acostar. Estas cosas que tienen que ver con las generalidades del galgo, pero es importante que yo reconozca también cuál es su estado físico, emocional y natural de ese individuo. Porque claramente yo puedo hacer evaluaciones de un plantel, de un sistema de cría, por ejemplo, pero claro, nosotros ahora estamos hablando desde el punto de vista de la mascota, del vínculo de la familia multiespecie. Entonces ahora yo le tengo que prestar atención a ese perro que yo voy a llevar a vivir a mi casa, a ese perro que tiene una historia de vida particular y que yo quiero ahora convivir con él. A ese animal yo tengo que prestarle atención. Y de nuevo, el bienestar animal contempla no solo el estado físico general, sino que contempla también el estado mental y el entorno en donde vive ese animal. Bien, a partir de lo que hemos conversado entonces, primera pregunta. Tienen que tomar por favor las tecleras que tienen en este momento al lado de su computador y apretar sí o no. Primera pregunta, ¿me considero un tutor responsable? Ahí están apretando, veamos las respuestas. Muy bien. Vamos a hacer un sorteo al final de la presentación y les vamos a mandar una camada de galgos a sus domicilios, sin problemas de conducta, no se preocupen. Ahí, Emanuel se ganó la camada, muy bien. Bien, sí, miren, y qué bueno que así sea, sí. Nadie puso no. De por ahí debe haber alguno que no, o que tiene dudas. Bueno, y ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Cierto? Es fundamente su respuesta. Piénsenlo. Yo soy un tutor responsable. ¿Por qué? Entonces, y ahora el por qué. Claro, porque le doy comida, porque lo paseo, porque lo abrazo, porque lo visto, porque lo quiero, porque forma parte de mi familia, ¿cierto? Pero luego ahora tenemos que pensar, fíjense, en lo siguiente. Tengo que pensar que el bienestar animal ahora tiene que ver con... No sé por qué no puedo retroceder. Tiene que ver con cómo percibe el entorno ese animal. Tenemos que ver el mundo desde la perspectiva y de las necesidades del animal, no de las mías. Y entonces ahora ahí tengo un tremendo problema, porque ¿seré capaz realmente de ver el mundo como lo ve mi perro o mi gato? Ahí dice, me preocupo de que mi perro esté feliz y sano. Entonces fíjense, ahí Javier dice, me preocupo de que esté feliz, pero ¿cuándo mi perro está feliz? Yo soy un tutor responsable porque lo adopto como parte de mi familia y cumplo las normas legales. También, ¿cierto? Pero eso es suficiente porque conozco, acepto la personalidad de cada uno de mis galgos. Ya, súper. Lo cuido, le llevo sus terapias todas las semanas, le entrego cariño, me preocupo de sus vacunas, de su alimentación. Ella se siente muy integrada. Fíjense, me gustó esa parte. Ella se siente muy integrada. ¿Se dan cuenta? Entonces yo también, para poder definir y decir públicamente de que mi galgo se siente, perdón, de mi galga, ¿cierto? Se siente integrada a mi familia, tengo que ser capaz de interpretar eso que me dice mi galgo, mi perro, ¿cierto? Entonces es súper interesante cuando uno empieza a darse cuenta de este tipo de respuestas. Y para que les pregunto qué significa para mí mi mascota, pónganlo ahí también, por favor, pero van a poner puras cosas maravillosas. Una vez en una actividad comunitaria pregunté lo mismo, y había un señor que no estaba ni ahí con su perro, que estaba chato con el perro, que lo único que quería era deshacerse del perro, pero me llamó mucho la atención que estuviera participando de la actividad. Pero muy en el fondo yo sí que quería a su perro y él quería capacitarse y entender realmente por qué su perro se comportaba como se comportaba. A ver, voy a mirar aquí. Son mis bebés, dice Denise. Son sus perrijos. Bien. Digamos.
¿Y cuántos de ustedes creen que son capaces de interpretar de la forma correcta los mensajes que le entregan sus mascotas? Y eso ya está más difícil. Ahora, yo de esto tengo la respuesta porque he investigado al respecto y he hecho algunos estudios en mujeres, en hombres, en veterinarios, en niños, en adultos, etcétera, para ver cuán capaces son las personas de interpretar correctamente lo que los perros y los gatos nos comunican. Y ahí estamos un poco al debe. La verdad es que tendemos generalmente a basar nuestra relación y nuestra comunicación a partir de interpretaciones que en general son más bien antropomórficas. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que tendemos a dar interpretaciones basadas en lo que nosotros haríamos, ¿cierto? Frente a un determinado contexto o situación. Fíjense en el perrito que está aquí en la imagen de la diapositiva, y yo les podría preguntar qué ven en esa imagen, ¿cierto? ¿Qué les comunica más bien ese perro? ¿Sí? Y lo más probable es que todos ustedes van a empezar a hacer interpretaciones emocionales asociadas a esta fotografía. Y ojo, no quiero decir que la antropomorfización sea nefasta o sea peligrosa, porque no lo es. Está bien antropomorfizar. Ojo con eso, fíjense con lo que estoy diciendo. Está bien antropomorfizar. Porque antropomorfizar, es decir, dar connotaciones humanas a ciertos mensajes o emociones que nos entrega nuestra mascota, nos permite entonces ponernos en su lugar y nos permite vincularnos emocionalmente con ellos, nos permite ser más empáticos con nuestra mascota. Y eso es súper bueno. Lo que pasa es que no nos podemos olvidar de que estamos relacionándonos con un perro que tiene necesidades de perro. Y no es cualquier perro, es un galgo. Y por lo tanto tiene necesidades de galgo. Y no es cualquier galgo, es la Yuli, ¿cierto? Que en paz descanse. O es cualquier otro perrito que tiene necesidades individuales. Entonces, tenemos que prestar atención a ser capaces de vincularnos empáticamente y de la forma correcta con nuestro animal. Vamos a apurar un poco, si no nos van a dar las 9. Entonces, el bienestar animal es el modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno. Un animal va a estar en buenas condiciones de bienestar si está sano, cómodo, bien alimentado, y todo eso es como de perogrullo, en seguridad y puede expresar formas innatas de comportamiento y si no padece sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego. Entonces, esta última frase es la más compleja, porque esto ya tiene que ver con necesidades mentales, ¿cierto? Y en ese sentido nosotros tenemos súper claro las necesidades nutricionales, las necesidades médicas, ¿cierto? O sanitarias de nuestras mascotas. Todos ustedes los tienen súper bien al día con sus desparasitaciones, con las vacunas, etc. Pero el último punto, ¿son capaces de comportarse como perro? Aquí no me queda ninguna duda que aquí sí, ¿cierto? Pero estoy generalizando. No padece dolor, y peor aún cuando son dolores crónicos. Pensemos en los perritos que han tenido vidas súper duras, con historias de vidas con maltrato psicológico, con maltrato físico, miedo o desasosiego. Bien, entonces, ¿cómo evaluamos el bienestar? El bienestar animal tenemos que considerar que tiene que ver mucho con percepción, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que intentar cuantificar esa percepción. Tenemos que intentar de que sean evaluaciones lo más objetivas posibles. Entonces, si yo les pregunto a ustedes ahora, ¿cómo están? ¿Sí? Bien, más o menos, cansado, contento, feliz, aburrido, como ostra, interesado, etc. Ya. ¿Cómo están ustedes? Una cosa muy, muy individual. ¿Cuál es su nivel de bienestar? Les pregunto ahora. Y ustedes me podrían decir, fíjense, aquí yo les doy opciones. Esto es excelente, muy bien, razonable, ok, no muy bien, mal, terrible. Ahora, yo les pregunto además, ¿es permanente o es un estado dinámico? Y claramente el bienestar es un estado dinámico, porque va cambiando en función del contexto en el que yo me encuentre, ¿cierto? Tiene que ver con la satisfacción de mis motivaciones, con las personas con las que yo me encuentre, con las responsabilidades que yo tenga que asumir en un determinado momento, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero entonces es súper importante de que luego yo empiece a reflexionar ahora en qué me fijo yo persona, ¿cierto? Para poder determinar si estoy bien o estoy mal. ¿Cuáles son los criterios
que yo considero en un momento dado para poder definir si estoy bien o estoy mal. Y poder decir si estoy bien o estoy mal es súper importante porque ese estado emocional va a ser el que me permita a mí hacer cosas o dejar de hacer cosas. Vincularme o no vincularme. Vincularme bien o vincularme mal. Entonces, o explorar, no explorar, comer, no comer, ir al baño o no. Todo eso tiene que ver con estados motivacionales y con estados emocionales. Entonces, es súper importante. Entonces, si nosotros pensamos ahora, a ver, yo para poder decir si estoy bien o no, yo voy a ver, mi silla es cómoda, y esta silla sí está buena porque me la compré para mi cumpleaños, como ya tengo que pasar mucho tiempo sentado, súper bien. Hambre, me tomé un tecito y un pancito antes de sentarme acá, así que bien, calor frío, trabajo, vida social, pésimo, ¿cierto? Porque ahora cero vida social, solo por Zoom, ¿sí? Entonces, frente a estos criterios, yo establezco un nivel de bienestar. Pero en el caso de los perros, y aquí acuérdense hace un rato atrás cuando les dije, el bienestar animal tiene que ver con la capacidad de satisfacer una serie de libertades. Libertades o provisiones, o dominios. Ustedes lo pueden encontrar así en la literatura. Esto es unas imágenes que encontré, estos de la alcaldía de Panamá, y son 5. ¿Libertad de qué? El animal debe tener, o el perro y gato en este caso, pero esto es común a cualquier animal. Libertad de hambre y sed. Libertad de incomodidad. Libertad de heridas, dolor y enfermedad. Libertad para expresar un comportamiento normal. Y libertad de miedo y angustia. Aquí creo yo que lo más difícil de todo, de cumplir me refiero, es el punto 4. Es libertad para expresar un comportamiento normal. ¿Y por qué es tan difícil? Porque, aunque se nos olvide, y así yo siempre se lo digo a la gente, nuestras mascotas viven en cautiverio. Y aunque no les gusta aceptarlo, es así. Viven en cautiverio. Mis mascotas viven en cautiverio. Viven en un entorno que yo les ofrezco y que yo decido a lo que tienen acceso, y ellos no tienen mucha posibilidad de modificar el entorno en función de satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, están un poco a merced de lo que yo les ofrezca. Entonces tengo que ser cauteloso, en definitiva, de conocer estas libertades, ¿sí? Y de entregar el sustrato suficiente como para que mi perro o mi gato o mi hámster pueda realmente satisfacer sus necesidades. Entonces, aquí lo mismo. Tengo claro cuáles son las libertades. Esto es estamos siendo súper generalistas, por supuesto. Y yo voy definiendo cuán pobre o cuán bueno, ¿cierto?, es cada uno de los criterios y finalmente determino un nivel de bienestar, ¿cierto? A esto también le podemos sumar esta pirámide de jerarquía de necesidades del perro. Existe también una que existe para distintas especies, por supuesto. Esta pirámide de las necesidades se creó, si mal no recuerdo, en la década de los 50, 60, para psicología humana. Pues se han ido haciendo algunas adaptaciones para distintos animales, pero tiene que ver también con cuán importantes son las necesidades biológicas, emocionales, sociales, de entrenamiento amable y las necesidades, como dice ahí en la punta, las necesidades cognitivas. Entonces, en el fondo, hay unas que pudiesen ponderar más que otras y algunas que pudiesen ser más importantes que otras, pero lo importante, de nuevo, es que la persona tutora de un determinado animal debe ser capaz de conocer, reconocer y respetar cada una de esas necesidades, porque esa va a ser la única forma de que el animal esté en correcta armonía con el entorno. Porque si no está en armonía con el entorno, lo que va a ocurrir es que van a aparecer problemas de adaptación. Eso es evidente. En este caso, es fundamental lo que ocurre en el entorno. Nosotros muchas veces decimos, y a propósito de la cautividad, hay animales que pasan gran parte del tiempo en caniles, por ejemplo. Caniles que pueden ser más grandes, más chicos, con mejores o peores condiciones de estructura, etc. Pero yo, por supuesto, si veo esta diapositiva y veo a este perro que está aquí versus a este que está acá, yo no digo, bueno, si les pregunto cuál tiene mejor bienestar,
en la fotografía, por supuesto, yo diría, por supuesto, que es esta, ¿cierto? Porque veo sustrato verde, el animal está volando, ¿cierto? Los galgos vuelan, ya veo que son gatos maulladores voladores, pero lo importante de nuevo es que ese entorno sea lo suficientemente enriquecido como para que el animal en cuestión pueda de nuevo, no se nos olvide, satisfacer las necesidades de ese animal. Porque probablemente a un bulldog inglés a lo mejor le daría lo mismo, ¿cierto? Que está todo el día echado. Pero como les digo de nuevo, lo importante es entregar sustrato suficiente en el entorno para poder satisfacer esas necesidades. Y de nuevo, ¿nos entendemos realmente? ¿Tenemos la capacidad suficiente como para poder interpretar de la forma correcta lo que nuestros animales nos dicen? Estas fotografías me gustaron mucho porque son de una recolección de fotografías que hizo una fotógrafa alemana, si no me equivoco, este año o el año pasado, donde fotografió a sus amigos y a sus perros, y un poco imitando las caras, pero la idea de esto, o el contexto, es de contarles a ustedes que tanto, a ver, los perros obviamente, perros y gatos tienen emociones, y muchas otras especies animales, por supuesto, tienen emociones, y así se sabe, y así se acepta. Emociones, al menos las básicas como las nuestras. Y no solo las tienen, sino que también son capaces de reconocer esas mismas emociones en nosotros. Y nosotros somos capaces de reconocerlas o debiésemos en ellos. Y en ese sentido, lo que nos comunican sus facies, es decir, sus caras, sus gesticulaciones, para nosotros debiesen ser lo suficientemente evidente como para interpretar lo que les está ocurriendo. Claramente hay perros que son más fáciles de leer que otros. Los gatos son un poco más difíciles de leer, probablemente muchos de ustedes tienen gatos también. Pero con esto lo que les quiero decir es que es tan importante el manejo de las emociones porque además las emociones son contagiosas. Entonces, tanto las buenas como las malas, entonces cuando tenemos animalitos que han estado viviendo en entornos carenciados de afecto, en entornos carenciados de sensación de pertenencia al grupo, en entornos donde existe inestabilidad emocional, donde existe maltrato psicológico, etc., todas esas heridas emocionales después generan, por cierto, daños o dificultad en su capacidad por relacionarse correctamente con el entorno en el más amplio sentido, sino con otros perros, con otros animales, con personas, por supuesto, también. Y esas heridas emocionales toman mucho tiempo resolverlas. Y a veces nunca se pueden resolver tanto como uno quisiera. Pero aquí lo importante es el trabajo sistemático, el trabajo con cariño, con paciencia, como para poder lograr mejores resultados. Ya les decía que cuando un animal está imposibilitado de satisfacer necesidades por las que tiene una muy alta motivación, lo que va a ocurrir sí o sí en algún momento, más temprano que tarde, es que van a comenzar a aparecer conductas compensatorias. Y esas conductas compensatorias, que en el fondo son vías de escape como para poder lograr adaptarse de alguna manera a lo que les está ocurriendo, siempre van a ser conductas más bien negativas, conductas que están asociadas con la frustración principalmente y conductas que van a llevar a la ansiedad, que es un estado emocional negativo, que si se mantiene en el tiempo, como muchos de sus perritos ustedes lo ven, se transforman posteriormente en problemas de adaptación general. Por eso es tan importante resolverlo. Ahora, ¿cómo evaluamos estas 5 libertades en los animales de compañía? Ya les decía que existen distintas formas de hacerlo. Esto es de un estudio que se publicó en el 2016 y que tiene que ver con como les decía yo, los dominios o las provisiones, que de alguna manera es el concepto más actualizado más allá de las libertades, y que tiene que ver con 5 dominios. 4 de ellos tienen que ver con la salud física y ambiental, ¿cierto? Nutrición, ambiente, salud y comportamiento. Y un quinto dominio que tiene que ver con el estado o la salud mental. Este quinto dominio, fíjense cómo está relacionado con los 4 dominios anteriores. Es sumamente importante, porque lo que ocurra en cada uno de estos estados va a tener un efecto directo en su estado mental o emocional. Y sobre esto se determina entonces el estado de bienestar. Y este estado de bienestar yo lo puedo definir entonces en individuos,
¿cierto? Si lo puedo conversar o discutir en un animal en particular o en grupos de animales, ¿cierto? Porque a partir de esto yo voy a definir cuántos animales están afectados, si están afectados, cuán afectados están y cuánto tiempo ha estado sucediendo este problema. Entonces yo les decía que tenemos que ser capaces de satisfacer cada una de estas necesidades sanitarias, nutricionales y conductuales para poder asegurar de alguna manera que el estado o el nivel de bienestar de mi animal se acerca más hacia el óptimo, ¿cierto? Las necesidades sanitarias las tenemos súper claro y no me cabe ninguna duda que todos ustedes las satisfacen. Las nutricionales, por supuesto que también, pero las necesidades conductuales son las que a veces se nos olvidan un poco porque pueden llegar a ser muy diferentes dependiendo del perro que yo esté evaluando o con el que yo esté conviviendo, de hecho. Muchas veces cuando yo estoy en la clínica y una persona me dice, doctor, pero es que yo he tenido perros toda mi vida y nunca me había pasado esto con un perro. Entonces, frente a eso, yo le digo, es absolutamente posible eso, porque estamos ahora evaluando un individuo con necesidades individuales, con una personalidad particular, con una historia de vida que es única. Entonces, lo que tenemos que reconocer de manera transversal es que todos los perros necesitan socializar, jugar y explorar. Eso es básico y común para cualquier perro. Todos los perros deben socializar, explorar y jugar. Si después existe un perro que le gusta ver tele, ver teleseries o salir a trotar, eso tiene que ver con motivaciones individuales, ¿ya? Entonces, y ya para ir terminando, si es que algunos de ustedes están considerando en familia, espero, el llevar a vivir a su casa a un nuevo integrante, aquí es sumamente importante que independientemente de la especie, ¿cierto? Nosotros esto lo tenemos que consultar en familia. Lo tenemos que conversar en familia porque son decisiones sumamente importantes que no pueden recaer solo en una persona. Y menos aún si es un niño, ¿cierto? A veces las personas piensan que la mascota va a ser la mejor solución para resolver la hiperactividad del niño o para que el niño se haga responsable. O sea, no, y en ningún caso, estamos hablando de un ser vivo que, como ya lo hemos dicho, tiene necesidades, tiene motivaciones, tiene emociones. Entonces, independientemente de que sea un hámster o un guppy, una catita, un gato o un galgo, ¿cierto? Aquí es exactamente lo mismo. Ojo con el especismo, ¿cierto? Aquí no existen especies que necesariamente sean más importantes que otras. Entonces, esto es válido para cualquier especie. Y cuando yo estoy pensando adoptar una mascota de nuevo, muchas veces yo me preocupo mucho más de asesorarme para comprarme un buen teléfono, ¿cierto? Versus adoptar una mascota. La mascota a veces es súper impulsiva. Yo puedo ir caminando, puedo ir paseando con mi familia un día domingo y voy al mall y me encuentro con una jornada de adopción. Y si iba a comprar al supermercado arroz, vuelvo con arroz y con un perro. Y eso no tiene ni un sentido. Eso es de pésimo pronóstico. Porque las adopciones no pueden ser impulsivas. Las adopciones tienen que ser muy bien pensadas y muy bien analizadas y digeridas, ¿cierto? Porque estoy adoptando un ser vivo que, más allá de todo lo que ya hemos dicho, va a vivir conmigo por muchos años. Y por muchos años donde la relación tiene que ser favorable para todos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo escogemos una mascota? Tengo que pensar, ¿para qué la quiero? ¿Por qué decidimos como familia tener una mascota? ¿Estamos preparados para tenerla? ¿Quiénes componen mi grupo familiar? ¿Cuál es el espacio que tengo disponible? E incluso más allá del espacio, porque Romy también decía que se adaptaban perfecto a los departamentos, y más aún en nuestro país que gran parte de las viviendas son muy pequeñitas. Bueno, el tiempo. ¿Dispongo de tiempo realmente para dedicarle a mi mascota? Porque a veces no tengo tiempo ni para mí. Y más ahora que estamos trabajando a distancia, tengo tiempo además para dedicarle a mi familia, y además para dedicarle a una mascota, o además para dedicarle a otro perro que voy a llevar a mi casa. ¿Qué experiencia tengo? ¿Qué presupuesto tengo? Todas estas variables yo las tengo que considerar muy bien y pensarlas, ¿cierto? Porque al final uno dice, bueno, Dios dispone. Pero claro, a veces no dispone nada, ¿cierto? Entonces aquí nos tienen encerrados y pasándolo un poco de Kiko y Caco. Entonces, es importante tener esto más o menos resuelto. Entonces, ¿qué podría estar haciendo mal?
adoptar un animal sin saber cuáles son sus necesidades. Claramente eso está mal. Dejarlo salir a la calle sin supervisión o no sacarlo a pasear. No recoger sus desechos de la vía pública, ahí el mensaje de tenencia responsable y el respeto por la salud pública y por la vida en comunidad. Abandonar, por supuesto, muy común lamentablemente, y tengo un poco de susto de lo que puede ocurrir después del confinamiento. Y pongo ahí abandonar incluso dentro de la casa, porque en nuestro medio se da mucho el abandono intradomiciliario, ojo, ¿cierto? A veces uno ve, ¿cuántos de ustedes en sus comunidades ve que existen perros que están abandonados realmente en su casa? Bueno, hay gente, hay adultos mayores que están abandonados en sus casas, imagínense. No esterilizar a machos y hembras, perros y gatos, y no dedicarle el tiempo suficiente. Ya, pero no es todo malo y terminamos con algo bueno. ¿Y qué estoy haciendo bien? Claramente, adquirir un compromiso en familia para cuidar a mi mascota, informarme respecto de sus cuidados básicos, ofrecerle un lugar limpio y entretenido para que viva, ¿cierto? No basta con vivir en un pabellón quirúrgico todo estéril y bien clorado. Lo importante es que el entorno sea motivador para poder desenvolverse correctamente. Entregarle los cuidados médicos y nutricionales que requiere, dedicarle tiempo a diario para compartir con él o con ellos, y, súper importante, reconocerme como un líder dentro de mi comunidad para compartir el conocimiento que estoy adquiriendo a través de estas capacitaciones. Eso es lo que les quería comentar. Espero que les haya gustado. Y los felicito nuevamente por esta instancia de conversación y por estarse capacitando. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por tu charla. También una parte muy interactiva ahí donde pudieron también dejar sus comentarios. Ahora quiero dejar la palabra si alguno tiene alguna pregunta de los que están participando. Pueden levantar la mano a través de la opción participante desde el escritorio. En la opción participante hay una opción que es para levantar la mano, y desde celulares también tienen esa opción dentro de las opciones principales. Así que, bueno, si alguno tiene alguna pregunta para Romy o para Gonzalo. Yo tenía principalmente preguntas, bueno, para Romy, la parte de medicina. Nos pasa mucho también que hemos visto que los galgos tienen algunos problemas con la anestesia. No sé si tú tienes alguna clase de información. Bueno, nosotros solemos usar anestesia inhalatoria, sin embargo, también hemos tenido algunos problemas con operaciones muy simples que se ponen muy complejas durante la anestesia. No sé si tú tienes algún tipo de información respecto a eso, como para que podamos nosotros también conocerla. Sí, efectivamente eso está reportado en los Greyhounds puros, ¿ya? Perdón. Por lo cual ese es un punto que es necesario de tener en cuenta, y es importante tener un buen anestesista, ¿ya? Pero por sobre todo, además del buen anestesista, lo que se debe recomendar es hacer exámenes previos, ya hemograma, un perfil, o sea, panel de coagulación por el tema de que tienen tendencia a sangrado, y urianálisis. Eso sería como lo ideal antes de entrar a pabellón. Entendemos que eso no ocurre siempre porque los recursos en una fundación claramente son escasos, ¿ya? Pero se reporta ese efecto paradojal que pueden tener con las anestesias. Sí, efectivamente, se demoran más en la recuperación. Pregunta por el chat Cecilia Canales, ¿la edad ideal para esterilizar un galgo? A ver, la edad ideal es aproximadamente temprano, ¿ya? En una hembra, de todas maneras, se recomienda antes del tercer celo. Idealmente, antes del primer celo, porque eso evita la presentación posterior de tumores mamarios. Ya a partir de la presentación del tercer celo, se pierde la protección, ¿ya? Por lo cual es una hembra que es muy probable que vaya a tener tumores mamarios. Entonces, mientras antes, mejor. ¿Ya? A ver, también hay un tema que se mezcla un poco con la ley de tenencia responsable, que efectivamente podríamos tener esterilizaciones muy tempranas. Ya, eso no es tan recomendado desde el punto de vista médico, ¿ya? Pero considerando los datos podríamos estar hablando de que un perro de galgo, más o menos hembra o macho, 6 meses o incluso un poco antes, ya no habría problema.
A los machos también, en el fondo, hay una protección respecto al comportamiento. Ya machos que son castrados tienden a tener menor vagabundeo, ya menor posibilidad de tener peleas por efecto de peleas por el territorio, etcétera, son menos agresivos, ¿ya? Pero de todas maneras, recomendable tanto para machos como para hembras, ¿ya? Perfecto. Bueno, los demás son felicitaciones. Alejandra Díaz dice excelentes exposiciones. Muchas gracias, Romy Gonzalo, muy claros. Fabiola Rocha dice excelentes las dos exposiciones, súper claras ambas. Luego hay una pregunta de Fabiola Rocha. ¿Cómo podemos de forma individual ayudar a que prohíban las carreras de galgos? Bueno, esto en este momento, por el tema de los proyectos de ley, lo que se puede hacer es denunciar, por ejemplo, si uno ve maltrato animal, las denuncias ayudan mucho a tener informes y a tener números, por ejemplo, en las denuncias. También cada vez que alguien, por ejemplo, rescate un galgo, que es lo que nosotros también estamos haciendo como fundaciones, pedir informes médicos, eso también ayuda mucho a poder tener estadísticas, poder generar documentación, por ejemplo. Verla por todas las campañas que nosotros tenemos a través de redes sociales, la presión de cierta forma por redes sociales también ayuda mucho a volver los temas más contingentes, ¿cierto? Y que no se pierdan, sobre todo estos proyectos de ley que bueno, no son prioridad, entonces es como la forma que uno tiene también de luchar contra eso a través de las redes sociales, a través de los municipios, por ejemplo, si hay algún municipio que está apoyando o avalando las carreras, también poder conversar con ellos. Eso a nivel como personal son una de las cosas que yo les puedo decir que son las cosas que pueden hacer. Bueno, Gonzalo dice que se tiene que retirar, no sé, Gonzalo, si quieres decir algunas palabras finales antes de que te salgas del chat. Sí, muchas gracias, Pamela. Nuevamente agradecer y ojalá que hayan quedado algunos conceptos que son fundamentales para cualquier tutor responsable. Espero que después de esta conversación, quienes se consideraban tutores responsables ahora se consideren todavía más responsables, ¿cierto? Porque esa es la idea, ir mejorando cada vez más y entendiendo que los animales son parte fundamental de la sociedad. Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias por la exposición y por el tiempo. Gracias, chao. Chao. Macarena González nos pregunta cuáles son los problemas médicos ocultos frecuentes derivados de las carreras, por ejemplo, cardiopatías o problemas de otros órganos. En general, los problemas ocultos son igual asociados a músculo esquelético. Eso es lo más frecuente, digamos que los evidentes también. Pero muchas veces tienes galgos que tú ves y están con todos sus 4 patas en el fondo, y tú dices, y está abandonado, y tú no entiendes, ¿cierto? Y dices, ¿por qué? Si este perro serviría para las carreras, por así decirlo, ¿ya? Y efectivamente cuando son adoptados y empiezan con cuidados y paseos, se empiezan a ver algunas cojeras, claudicaciones, por lo cual el trauma de tejidos blandos, yo te diría que es lo principal. De todas maneras, hay otro tipo de enfermedades que se pueden desarrollar en esto y en otros perros por el uso derivado de, por ejemplo, de corticoides, ya corticoides exógenos o que en el fondo el dueño le esté inyectando, porque esos fármacos lo que permiten es enmascarar distintos reacciones, como por ejemplo inflamación, dolor, ¿ya? Y son muy utilizados. Eso puede generar una afección de las glándulas adrenales, ¿ya? Eso también se puede ver. Las cardiopatías se pueden presentar, pero principalmente tiene que ver con otros factores. Lo que yo les decía antes, estos perros tienen la posibilidad de tener tumores, y tumores a nivel de base cardíaca. Eso también es necesario de estar investigando. O sea, en estos perros es recomendable, yo lo digo cada 6 meses, pero una vez al año, por ejemplo, hacerle alguna ecocardio. Eso es importante. Sí, bueno, nosotros como fundación ahora estamos realizando ecocardios antes de cirugía, sobre todo galgos de cierta edad.
por los riesgos que eso, específicamente porque hubo una cirugía que era simple, que tuvimos con uno de los galgos, con anestesista aparte, con anestesia inhalatoria, y el perrito falleció igual. Se desconocen las causas, pero podría haber sido algo cardíaco específicamente que no se vio en algo general. Entonces tomamos esta medida de prevención que obviamente sube muchísimo los costos, ¿no? Porque las ecocardios son caritas, pero nos ayudan bastante a todo. Y también le recomendamos mucho al adoptante hacer ecocardio a sus mascotas, sobre todo si lo van a someter a cirugías. También nos pregunta Cecilia si hay algún medicamento que le haga daño, por ejemplo la ivermectina, que en otras razas hace daño. No sé si hay algún medicamento específico que no se pueda usar en galgos. No, la verdad yo no he visto reportes, por ejemplo, de la ivermectina, que eso está bien reportado en varias razas. Sin embargo, el tema anestésico es uno de los que debiese tener más cuidado respecto al uso de fármacos, ¿ya? También otra cosa que es importante, que por ejemplo el tema de, hematológico en esta raza, tiene características particulares, por lo que les decía antes, tienen pocas plaquetas, tienen pocos glóbulos blancos, y tiene, así como esos son bajos, tiene muchos eritrocitos, ¿ya? Entonces es importante que cuando se envíen al laboratorio, ya estos exámenes, hemogramas, y perfil, porque también tiene otros parámetros que se alteran, como la creatinina, que por la masa muscular que ellos tienen, los tienen más altos, es importante conocer y que el laboratorio sepa que es un perro galgo, porque va a tener que mirar parámetros diferentes, y el médico veterinario que esté analizando el caso tiene que conocer esas diferencias, y en particular no me cabe ninguna duda que en el caso de la fundación, que ya tiene sus médicos veterinarios conocidos, estos médicos veterinarios están al tanto de todas las alteraciones hematológicas que tienen los galgos, ¿ya? Pero así como un fármaco en específico como la ivermectina en el coli, no, eso se puede dar igual la intoxicación en cualquier perro, ¿ya? Y eso depende de la dosis. Entonces, efectivamente hay que tener ojo con cualquier fármaco, porque cualquier fármaco podría ser contraproducente el uso. Por eso deben ser indicados. Eso es súper importante. Sí, sí, nosotros igual, bueno, los mismos veterinarios que nosotros siempre tenemos han aprendido también del tema de los galgos. Yo creo que con la experiencia de los galgos que nosotros hemos llevado, y claro, también cuando uno ve un hemograma, un perfil, tienen niveles que son diferentes, pero en ellos son normales. Entonces como ver esos temas, no hemos encontrado muchos galgos con el lichia y anaplasma, por ejemplo. Es muy, muy común. Entonces ahora solemos tomarle el tiro el examen cuando le hacemos el hemograma y perfil, o temas así, en lichas ya que no tienen forma de solución, ¿no? Como que incluso hemos llegado a la transfusión de sangre y aún así no ha resultado. Sí. No sé si nos puedes comentar más de... Sí, perfecto. De hecho, está súper reportado. La verdad, un poco para aclarar y para tener claridad para adelante, ¿ya? El tema del Lichia y anaplasma, que son una bacteria, en Chile se encuentra solo presente en la Lichia canis en el norte de Chile, en el norte grande, en Arica, ¿ya? Ahí está reportado. No sería extraño que en los casos en Iquique también estuviese, ¿ya? Pero la bacteria llega hasta ahí en su distribución, norte grande. Y de ahí en adelante lo que se ha detectado es Anaplasma platis en específico, ¿ya? Sin embargo, estos test rápidos que se utilizan, ¿ya? No tienen la capacidad de distinguir. Entonces tienen reacciones cruzadas y eso está súper documentado. Entonces, solo como aclaratorio, acá en la zona central lo que vamos a tener son Anaplasma platis, que afecta a las plaquetas, las baja y secundariamente puede afectar otras de las líneas celulares y efectivamente puede ser muy grave y llega a ser fatal, ¿ya? Eso es una de las bacterias que está en nuestras garrapatas que tenemos en Chile, ¿ya? Por lo cual, esa bacteria es una bacteria que requiere un tratamiento con doxiciclina, ¿ya? Que es un antibiótico que es caro, y por ende estos son perros que igual son grandes, entonces el costo del tratamiento, que debe hacerse más o menos 28 días, es alto.
Y muchos de los perros a veces requieren hacer un control o asociarse esa doxiciclina con otro fármaco que es el imidocarb, y el imidocarb no existe, no está autorizado en Chile por el SAC. Por ende no podemos hacer el tratamiento completo. Y bien, a veces también hay que asociarlo con dosis de corticoides porque se generan anemias inmunomediadas, ¿ya? Y muchas veces cuando ya el cuadro está muy avanzado, una de las opciones terapéuticas es hacer la transfusión sanguínea, ¿ya? Pero efectivamente, tenemos pacientes que no son galgos y que también sufren de esto y se pueden morir de Ehrlichia platis, que es como la más benigna de esta familia, ¿ya? Pero efectivamente los galgos los pasan más mal porque tienen menos glóbulos blancos y tienen menor capacidad de defenderse. Y efectivamente esto es algo que se ve. En Chile el Anaplasma platis está distribuido por muchas partes, o sea, Concepción, el sur, y no me extrañaría que ya lo estemos viendo más al sur porque depende de la distribución de la garrapata. Eso. Sí, nosotros hemos tenido bastantes casos. Lamentablemente ya el doximicin tampoco nos está haciendo el efecto que esperamos, entonces hemos tenido que comprar Ronaxan, que es como el más caro de la doxiciclina que sirve para el tratamiento. Bueno, dentro de las preguntas, Javier Campos pregunta sobre problemas de salud que estén más frecuentes ligados a la caza. También sabemos que los galgos también no solamente son usados para correr, sino también para la caza. Él tiene un galguito que se llama Nino y cree que de repente lo usaban para la caza porque encuentra que los dientes tienen como limados a la altura de la encía. Entonces pregunta si tú sabes si hay algún tema de salud ligado a la caza específicamente. Ya, en general la caza también va asociada muy a los traumas, ya, porque efectivamente el perro corre detrás del conejo y los movimientos son bastante bruscos, ¿cierto? Cambian de ángulo, por lo cual el principal problema de salud es nuevamente musculoesquelético, ya, esguinces, fracturas, que se rompan con algo, que se pasen a llevar, ya, pero lo de los dientes es algo que no mencioné, pero lo de los dientes, los galgos, es requerido un cuidado especial de los dientes. O sea, estos perros debiesen tener un control con el médico veterinario, al menos en general, y a veces con el especialista en odontología, porque hay que hacer destratrajes. Ya es como llamativo, porque sus dientes se comportan como que fueran dientes de perros de raza pequeña. ¿Ya? Juntan mucho sarro, y el destratraje es necesario en el fondo al menos una vez al año. ¿Ya? Y el tema del desgaste de los dientes, eso pasa mucho en los perros que han sido abandonados o se encuentran confinados, porque los perros empiezan a morder, por ejemplo, las mallas, las acmas, esas que tienen el metal, empiezan a roer, o también piedras, etc. Entonces eso no es solo de los galgos, eso se da mucho en perros que están confinados o abandonados. Uh-huh. Denise Salina nos pregunta que qué otro examen ayuda a descubrir enfermedades, además del ecocardio. A ver, es que eso es bien general porque va a depender un poco de la signología clínica que tú tengas ya en ese paciente. Pero como a modo general, lo que les decíamos anteriormente, un hemograma, un perfil de coagulación, test de Ehrlichia estaría bien indicarlo, y urianálisis. Eso es como la base, ya, más la ecocardio, y si va a entrar, ya y nos ponemos exquisitos, si va a entrar a pabellón también deberíamos hacerle un electro, o sea, ecocardio, electro, todo eso, igual que un humano, ¿ya? Pero lo que debes siempre hacer es que en el fondo es llevarlo al veterinario, ¿ya? Porque efectivamente el examen clínico para nosotros es fundamental. Para nosotros es fundamental tocar a nuestro paciente, revisarlo, ocultarlo, ya, porque efectivamente los perros no nos dicen qué les pasa, ya nos dan algunas señales, pero nosotros necesitamos interpretar a través del examen físico, ya, pero como exámenes eso es como necesario y claro, hay que hacer el chequeo una vez al año. Perfecto. Sí, nosotros además hemos tenido enfermedades muy extrañas que yo creo que hemos aprendido todos de eso, como tuvimos un caso de uno de los galgos con brucelosis. Pero claro, se da mucho porque están entre medio de ganado,
lo más probable es que de repente coman o les den de comer algún tipo de carne dentro de los mismos animales que de mataderos clandestinos. Entonces tuvimos un caso de brucelosis que nos costó muchísimo poder identificar, porque veíamos síntomas y hicimos miles de exámenes, y no sé si tú también tienes alguna experiencia con esa enfermedad que, bueno, se transmite a las personas también. Sí, a ver, la brucelosis en particular, en el caso de los perros, la Brucella canis es la que afecta ya a esta especie. Es una bacteria, es una gram negativa, y que tiene gracias, entre comillas, que hace bacteremia facultativa. En el fondo no está siempre dando vueltas en la sangre y muchas veces se esconde en los macrófagos. Eso significa que tiene la capacidad de burlarse del sistema inmune, ¿ya? Entonces, esta bacteria es muy compleja porque puede tener a un paciente que se enferma y puede estar años siendo de forma intermitente la bacteremia y estar con alguna signología, pero no siempre, ¿ya? Y en el fondo la brucelosis se contagia por vía sexual principalmente en los perros, ¿ya? En Chile hay pocos estudios respecto al tema de la brucelosis canina, que es zoonótica, ¿cierto? Que los humanos se enferman, pero los humanos se enferman principalmente de la brucela abortus, que tiene que ver con el ganado, ¿ya? En Chile. Hay otras brucelas más en otros países, pero... y lo último que se ha visto publicado de ahora, estoy hablando así 2019, 2020, es que efectivamente la brucela abortus, que nosotros decíamos, no pasa nada, no va a enfermar al perro, porque efectivamente es la Brucella canis, ya especie específico, ya se ha visto que la brucela abortus podría generar una infección por el tema de que estén cercanos a ganado infectado y que coman placenta, ¿cierto? O productos de aborto de las vacas, se pueden contagiar y podrían contagiar al humano, ¿ya? La Brucella canis es una bacteria que en general produce signología reproductiva. En las hembras genera abortos en el último tercio de la gestación, ¿ya? O infertilidad, ¿ya? Que eso cuesta más detectarlo. Y en los machos produce orquitis, o sea que hay un aumento del tamaño testicular, dolor, etc. Y dentro de un montón de otras cosas, o sea, podemos tener un paciente que tenga dificultad para el desplazamiento por la brucelosis, ¿ya? Pero es un más o menos, entonces, sí, no es común el diagnóstico, pero estamos hablando que los estudios que se han visto hablan acá en Chile, y dependiendo de la población, o sea, si tú muestreas perros vagabundos, o perros de albergues, o perros de criadero, o perros con dueños, ya pueden dar entre un 2 y hasta un 30%. Entonces el reporte es variado, pero está presente. Sí. Muchas gracias, Romy, por tu presentación, por responder las dudas que tenían ahí algunos de los participantes. No sé si quieres decir algunas palabras finales antes de hacer el cierre de esta jornada. Sí, la verdad es que estoy súper agradecida de poder participar en esta instancia. Yo creo que todos los que me conocen saben el amor que tengo por los galgos y que se ha desarrollado desde el punto de vista profesional. Ahí empezó mi problema con los galgos, como digo yo. Y siempre esta instancia es muy buena porque en el fondo nos da a conocer y sacar esos prejuicios del perro galgo que necesita mucho ejercicio, ¿no? Es una exquisita mascota. De verdad, el que pueda adoptar y tenga las condiciones, se lo recomiendo. Así como, para mí son los mejores perros del universo. Eso, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, y muchas gracias a todos los participantes. Agradecemos el apoyo de todos los que asistieron. Para cualquier cosa, nuestros medios de comunicación nos pueden escribir a través de contacto@galgos.cl. La página web es galgos.cl, además de buscarnos en redes sociales como Fundación Galgos Chile. Esperemos también encontrarnos en otras instancias y ojalá presenciales, si se puede muchísimo más adelante, por supuesto, pero mientras estas instancias virtuales siempre ayudan, y muchas gracias a todos por la participación. Así que, bueno, acá me despido y muchas gracias, chao, por la participación. Aquí Juan en los controles va a cortar la sesión, así que chao. Muchas gracias, chao.